sueños. Buenas tardes, amigas y amigos del podcast Cuéntame tus sueños. Hoy tenemos un súper personaje que la verdad es que yo admiro mucho. En algunos temas nos había tocado estar un poco distantes, con pensamientos diferentes, pero no puedo negar que siempre ha habido una gran admiración, sobre todo en la formación de cuadros de jóvenes que hoy son importantes en sus medios y que usted tuvo que ver mucho con ellos, los preparó, los formó y son grandes políticos hoy en día. Estamos hoy en el podcast de Cuéntame tus sueños con el comisionado Gustavo Parra. ¿Cómo está, comisionado? Buenas tardes. Muy bien, Aldo, muchas gracias. Gracias por tus palabras y pues aquí a la orden. Pues como es tradición en el podcast, que se autopresente. ¿Quién es el comisionado Gustavo Parra? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues soy un mexiquense que tiene ahora ya 52 años, soy abogado. 11 días de su cumpleaños, ¿verdad? Así es, apenas el 4 de febrero. Todavía hay pastel en el refrigerador. Exacto. Sí. Y bueno, la verdad es que dedicado en buena parte de mi vida laboral al servicio público, también como abogado he tenido ocasión de trabajar en despacho, en notaría, en actividad privada, pero pues digamos que mi trayectoria ha sido en la vida pública, tanto en lo que es el Parlamento, llámese a nivel federal. Yo empiezo, pues mis primeras experiencias laborales fueron, por un lado, la academia, dando clases en secundarias y preparatorias, y por otro lado, en el Senado de la República, donde pues muy joven tuve la ocasión de estar ahí, de conocer a grandes personalidades, a grandes políticos, y pues de ahí te vas formando, te vas inspirando en hacer pues del servicio público una manera también de, digamos, de tu oficio, de tu profesión, de servicio, ¿no? Y posteriormente ya tengo la oportunidad, después de estudiar, tengo una maestría en Administración Pública, y algunos otros posgrados. Después de esa etapa también de preparación, que fue muy interesante, estuve 2 años en España y luego regreso, poco después de la transición política del año 2000, donde empezamos a tener también pues alguna participación más decidida en el ámbito parlamentario. Tengo la oportunidad de ser legislador local y federal y posteriormente ya impulsar concretamente temas. A mí siempre me ha gustado ser muy concreto en mis banderas, en mis causas, y bueno, pues ser muy puntual y profundizar en ellas, de alguna manera irte como especializando, ¿no? En ese entonces empecé a colaborar justamente en temas de transparencia, en temas de protección de datos. También apoyé temas de justicia, por ejemplo, todo el tema de oralidad de los juicios. Nos tocó iniciar aquí en el Estado de México, después a nivel federal. Posteriormente también trabajé en temas de asuntos metropolitanos para figuras de coordinación entre estados, ¿no?, con las grandes megalópolis. Y bueno, en medio de todo eso, pues también una actividad pues social importante que también nos ha tocado realizar en organizaciones o en asociaciones civiles, en cuerpos intermedios que se dedican pues principalmente a ayudar a jóvenes, ¿no?, con los centros de integración juvenil, que es una causa que tengo ya pues de hace 20 años ayudando, apoyando, para prevenir el tema de las adicciones y en el tratamiento y rehabilitación, ¿no? Y a mí me ha gustado siempre en eso pues equilibrar. Me ha gustado, por un lado, dedicarte al servicio, pero también dar esa parte, pues digamos, de voluntario, de filantropía, de ayudar a los demás, ¿no? Entonces nos ha tocado pues trabajar en estos ámbitos, en ayudar en esas causas y compatibilizarlo. Hoy me toca ser presidente del patronato en el Estado de México de esta organización, que es una organización que tiene más de 55 años, ayudando a miles de personas ya a salir ahora sí que de la cárcel de las adicciones, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, todo eso ha sido muy formativo, muy, pues de regresar un poquito de lo que te dan también en otros ámbitos, ¿no?
Y ya posteriormente, después de terminar el periodo, digamos, legislativo, que fueron casi 10 años, yo regreso a temas privados, consultoría y demás. Y luego tengo la oportunidad de que me inviten al INAI en un tema de protección de datos personales, ¿no? Como secretario. ¿Qué es su expertise? Así es uno de mis pasiones y mis, creo, especializaciones, en donde nos tocó abrir brecha, tanto con la parte legislativa, con la primera reforma constitucional, con la ley, y luego también pues aplicando toda esta legislación a casos concretos. Y ahí en el INAI estuve 4 años haciendo muchas cosas, tratando de innovar y sobre todo en una labor muy importante de promoción del derecho, que es el derecho humano de los más, digamos, jóvenes, de los más nuevos, que se nos ha reconocido a los mexicanos. Y es un derecho del siglo XXI, es un derecho que tiene que ver en cómo interactuamos con la tecnología, cómo podemos cuidarnos y cómo podemos tratar que nos afecte lo menos posible en nuestras libertades y derechos el impacto de la tecnología, ¿no? Y después ya como comisionado se da la oportunidad de estar desde el 2018 en el InfoEM, ya digamos en un organismo garante, ¿no? En un trabajo de tutela, de protección, de tanto acceso a la información como de protección de datos, en donde pues también resolvemos casos concretos de personas concretas que quieren ejercer su derecho, en este caso a la verdad, a la transparencia, y también el derecho a su privacidad, a su protección de datos. Y resolver casos específicos, vemos cada uno de ellos, son miles de casos al año los que analizamos y los que resolvemos, más aparte de todo el trabajo también preventivo, y todo el trabajo, digamos, de promoción del derecho, que es parte de nuestra obligación, que hemos hecho pues a lo largo y ancho también de la geografía del Estado de México, y un poco más allá, porque también he tenido la fortuna de asumir algunas responsabilidades a nivel nacional, en cuanto a ser coordinador de comisiones de vinculación, de comunicación social, de protección de datos, y también impulsar algunos otros temas que tienen que ver sobre todo con la apertura institucional, como son los temas de gobierno abierto, donde pues logramos impulsar el primer plan de acción local en el Estado de México, y además pues un plan que se consensó con la sociedad civil, que se construyó con ella y que tuvo esa expresión de la primera experiencia en el Estado de México, hasta ahora la única. Entonces, todo ese tipo de cosas pues han sido muy interesantes. Se dice fácil, pero son años. Se dice fácil, pero son años de trabajo. Y bueno, también la parte académica que siempre me ha gustado. Como te decía, desde muy joven empecé a dar clases en una secundaria de civismo, luego derecho. Y hoy, pues afortunadamente, soy profesor en la UNAM sobre ética en la función pública. Soy profesor en mi escuela, en la Libre de Derecho también, y coordino un diplomado. Y pues he tenido la fortuna de que me inviten a dar clases, a dar diplomados, participar en algunas maestrías, haciendo pues lo que también me gusta, que es enseñar, que es convivir, que es tratar de transmitir, ¿no? Enseñanzas, conocimiento, pues a las nuevas generaciones. Y en eso pues también me gusta mucho y bueno, pues he tratado, además de coronarlo con el tema del doctorado, con investigaciones y publicaciones que he podido también iniciar, pues para que todo eso quede plasmado de alguna manera y sirva para las reflexiones presentes y futuras, ¿no? Comisionado, regresando y entrando a la segunda pregunta que acostumbramos en el podcast, ¿qué decisiones de su pasado lo llevaron a estar hoy donde está? Me refiero recordando a ese joven que empezó la carrera de Derecho. También la carrera de Derecho fue en la Libre de Derecho. Así es. Y eso es lo que yo admiro mucho de usted. O sea, de muchos políticos que he conocido, en la parte que usted estuvo como político, no nada más era ser, sino ser el mejor, ¿no? Y estudiar en la Libre Derecho no es nada fácil. Entiendo que les hacen un examen anual, lo pasaste sí o no, y no hay oportunidad más. Así es. Y no nada más acabó con la escuela no nada más acabó con la licenciatura, sino también tiene un doctorado en la misma escuela, Libre Derecho. Pero ¿por qué esas decisiones? ¿Por qué ahí? ¿Por qué el retarse? También cuando trabajaba con políticos, no trabajaba con cualquier político, trabajaba con los
en ese momento más importantes a nivel nacional. ¿Cuál era el reto? ¿Cuáles eran las experiencias que usted quiere vivir? ¿O por qué se autoexigía muchísimo? Pues mira, yo creo que es un tema que viene de tu familia, ¿no? O sea, sobre todo mis papás siempre fueron exigentes con nosotros. Ellos exigían también y nos dieron esas oportunidades. Yo vengo de una familia pues, de clase media normal. Mi padre incluso él no tuvo estudios universitarios, mi madre tampoco. Y sin embargo a mi hermana y a mí nos dieron todas las oportunidades para estudiar, ¿no? Y para que decidiéramos y con pues el sacrificio de ellos, su trabajo, pues el ejemplo, ¿no? Finalmente te hace pues de alguna manera como ser responsable, o sea, o tratar de estar a la altura a lo mejor de esas expectativas o devolver pues todo lo que ellos a lo mejor hicieron, se sacrificaron, pues en tratar de ser un buen estudiante, en tratar de estar en los mejores, pues digamos, escenarios que puedas, ¿no? En ese sentido. Entonces, se dio la oportunidad. La verdad es que yo en un principio a la Libre no tenía pensado acudir, hice exámenes en varias universidades y al final pues fui a la Libre, hice mi entrevista, me aceptaron y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Sabía que era difícil, sabía que era complicada, pero pues como... El momento más feliz de haber estudiado en la Libre y el más incómodo en esos años de licenciatura. Pues la verdad es que... Porque es una universidad de mucha... Mira, yo creo que de los más felices fue cuando pasé Derecho Fiscal, porque ese no me gustaba mucho y fue un examen muy duro, muy complicado. Afortunadamente no reprobé ninguna materia. Y hubo también, digamos, momentos no solo de sufrimiento, sino también de gozo, de estudiar materias que te gustaban. Por ejemplo, el hecho de haber sacado un sobresaliente en amparo en su momento con el exministro don Juventino B. Castro, wow. Pues para mí fue como un momento, pues sí, de culminación del estudio, de lo que haces, de lo que logras un poco ahí en tu parte estudiantil, ¿no? Y pues fueron esos momentos que sí te van marcando, tienes la oportunidad de conocer a grandes juristas, de tener oportunidad de hablar con ellos en los pasillos, de tenerlos de profesores, incluso me involucré, que siempre he estado inquieto en participación en la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos. Y también, en ese entonces, uno de los presidentes de la Barra Mexicana de Abogados, el doctor Zamora Pierce, nos invitó a ayudarle a su campaña para ser presidente de la Barra. Y entonces pues éramos unos chamacos todavía sin acabar la carrera y nos tocaba visitar a grandes juristas, ¿no? Entonces pues recuerdo haber ido a grandes despachos, por ejemplo me acuerdo mucho el de Quijano, ¿no? Que siempre ha sido un gran abogado, y pues que te recibiera, ¿no? El abogado, y pues ahí tú medio trastabillando y planteándole cosas, ¿no? Y todo eso te hace, pues, exigirte a ti mismo, te hace ir formándote, a elaborar tus pensamientos, a tratar de ser muy concreto, y a no tenerle miedo a nada, ¿no? En buen sentido de la palabra. Yo y usted como profesor, ¿es más exigente que los profesores que tuvo en su momento cuando usted estudiaba? Sí y no, porque depende del contexto en el que estás, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido profesores sí, muy exigentes y yo he sido muy exigente como profesor y al mismo tiempo también he ido como evolucionando en la parte en la que es más importante, me parece, transmitir tú tus conocimientos a que estés con el régimen de terror, ¿no? Y hay una corresponsabilidad, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, hoy yo más bien me quedo con eso, con esa parte de la reflexión, de transmitir experiencias, de animarlos, de motivarlos, de inspirarlos, si fuera incluso el atrevimiento de decirlo, ¿no? Más que el cuestionarlos o el que tengan ahí que estar matándose para que salga una calificación.
Porque la calificación es súper relativa, ¿no? Es muy relativa y eso tampoco es lo más importante. Entonces, creo que son de los momentos que viví, de los momentos que me ha tocado. Por supuesto, la experiencia de haber trabajado con grandes personalidades, como tú lo mencionaste, de haber conocido, por ejemplo, en el Senado a don Luis H. Álvarez, a Eberto Castillo, a Luis Felipe Bravo, a Ortiz Arana, en fin, gente de todos los colores políticos, en donde te puedes dar cuenta pues de cómo están hechos, que finalmente son humanos igualmente, pero su ética de trabajo, su verticalidad en sus decisiones, su incluso valentía, porque pues en esos momentos todavía pues había digamos una instancia bastante autoritaria en ciertos sentidos y donde te jugabas incluso a veces la vida o el pellejo en ciertos momentos. Nos tocó estar en los diálogos de San Andrés Larrainzar cuando vino el conflicto zapatista, pues también fue muy interesante para entender tu país, ¿no? Para saber y comprender las realidades de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas, de la pobreza, de muchas cosas que te hacen ser formativo. Yo además ya participaba en algunos grupos juveniles de acción social, de trabajo, me tocaba ir mucho a la sierra de Hidalgo, fui muchísimas veces a Guerrero, también al Estado de México. Y conocer esas realidades te hace, por un lado, amar a tu país, ¿no? Y te hace pues ser como muy comprometido en tratar de aportar o de ayudar en lo que sea tu capacidad, pues para que esas realidades puedan mejorar, ¿no? Y en eso es parte de la vocación política que yo fui descubriendo pues de la mano de mis profesores, de la mano de amigos, de la mano de gente con la que me fui formando y que pues de alguna manera te van definiendo también como persona, ¿no? Se podría decir que entonces lo que yo al principio del podcast le reconocí como también un formador de cuadros, también usted le enseñaron eso, que ir generando generaciones más capacitadas. ¿Y hoy lo sigue haciendo? ¿Sigue generando cuadros? Claro, seguimos impulsando a nuevas personas, generando esquemas de formación, la misma labor docente, ¿no? Yo lo veo como una preparación también de nuevas personas, el darle oportunidades a alguien que a lo mejor pueda trabajar contigo, pueda desarrollarse, pueda generar pues sus capacidades al máximo, pues todo eso es finalmente apostar porque los jóvenes y las nuevas generaciones pues se vayan adueñando además de una realidad que hoy tenemos muy diferente a la que yo vivía a lo mejor hace 30 años, ¿no? ¿Tiene algún recuerdo de algún caso de éxito de estos centros de integración juvenil que haya sobresalido después de, tristemente, un suceso de alguna adicción? Pues mira, muchos, porque la verdad es que todos los años hacemos una reunión con pacientes y familiares y escuchamos testimonios pues muy, digamos, emocionalmente muy, muy fuertes. Pues recuerdo casos de padres respecto a sus hijos, ¿no? Agradeciendo a la institución pues que les hayan dado una segunda oportunidad. Recuerdo también casos también de padres de familia que perdieron todo, ¿no? Perdieron su trabajo, perdieron la relación con sus hijos, la relación a lo mejor de su pareja, de sus padres, y de cómo tuvieron que reconstruirse prácticamente de cero, ¿no? De cero para volver a confiar en ellos mismos y para poder ir recuperando muy, muy lentamente, pero a un paso firme, pues las relaciones o los contactos o la cercanía con su familia, con sus amigos, ¿no? Y entonces, la verdad sí te estremece mucho ese trabajo, porque desgraciadamente hoy vemos que el problema de la droga pues se va agravando
por un lado, porque no hay políticas públicas bien dirigidas a la prevención. Y parece que hay una cultura que hasta favorece el consumo. No, pues parece que además con el debate de la legalización de la marihuana, parece que no hay riesgo y que todo es recreativo y que todo... Y que es moda, ¿no? Y que es moda y que todo está muy bien. Pero finalmente esas son siempre drogas de inicio que abren la puerta a otro tipo de adicciones más fuertes de las que ya es muy difícil echar vuelta atrás, ¿no? Y ya casos como los que hoy vivimos de un aumento muy grande de las metanfetaminas, de pues llámese cristal, la variedad que finalmente son drogas sintéticas que hoy están haciendo mucho daño a la juventud, que se muestran como diversión, que se muestran como moda, como dices, y lo que te están haciendo pues es encerrarte o llevarte directamente a la muerte, porque muchas de esas ya tienen otro tipo de compuestos, otro tipo de, el famoso fentanilo y otras cosas que ya te pueden llegar a directamente después de un par de dosis, incluso en las orillas de la muerte. Entonces, ya ni siquiera a veces es el tramo donde tengas una oportunidad de salvarte la adicción, sino que es tan fuerte el consumo que mezclado además con otro tipo de cosas, de sustancias, pues te puede llevar a no tener oportunidad, ¿no? Entonces, pues toda esa labor es muy, muy enriquecedora al ver el sacrificio pues de los trabajadores sociales, de los doctores, de los psicólogos, de los voluntarios. Tenemos una red muy amplia de voluntarios, en el Estado de México al menos más de 700 voluntarios que tenemos, y que pues se va modelando y se va cambiando la vida de mucha gente en el día a día en los más de 10 centros que tenemos en el Estado, ¿no? Comisionado, y la pregunta de oro, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para tanto? ¿Y cómo organiza su agenda? Porque, como dice, ¿no? Cumple con una parte de social que no nada más de ahorita, ya tiene muchísimo tiempo trabajándolo, y la energía, ¿no? Día a día levantarse y seguir contribuyendo al país. Y sobre todo, platicábamos, yo veía en su currículum que es usted uno de los iniciadores que empezaban a salvaguardar la protección de bases de datos y que hoy está en boga de todos gracias a personas que empezaron a incursionar hace mucho tiempo. Sí. ¿Cómo le hace para que le dé tiempo de todo eso? Y aparte, ser esposo, ser padre, estar al pendiente de la familia. Pues mira, es un tema yo creo que de disciplina personal, de dormir poco, tratar también de equilibrar, ¿no? Tu parte física, porque bueno, pues nadie aguantamos tampoco sin tener periodos también a lo mejor pues de descanso, de relax, de tener hobbies. También, ahora sí que también tengo vida personal, ¿no? Entonces busco de alguna manera esa disciplina y un equilibrio, ¿no? Creo que eso es las dos palabras claves. Y el disfrutar lo que haces, o sea, disfrutar lo que haces, por supuesto, con un equipo de trabajo y con colaboradores muy capaces y eficaces, que es pues parte también yo creo que del éxito, rodearte de las mejores personas, rodearte de quienes te pueden enseñar también, de quienes pueden ser tus maestros o maestras, de quienes pueden de alguna manera aportarte y hacer una, digamos, una alianza, un trabajo conjunto, y que eso hace que los resultados pues se den y que todo el mundo brillemos, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Creo que ese es parte del tema. No tenerle miedo al qué dirán, no tenerle miedo al éxito, como dicen, porque siempre vas a tener detractores, siempre va a haber envidia, siempre va a haber otro tipo de cosas. Y pues que eso no te detenga, porque si no, pues te quedas ahí encerrado en tu casa, ¿no? Entonces, así es como le hacemos, así es como tratamos de vivir la vida también, yo creo que muy intensamente, ¿no? Tratando ahí me molesta, digamos, desperdiciar tiempo, ¿no? Así como sin hacer nada. Entonces siempre hay que buscar qué hacer, leer, ver un documental, ver una serie, ver una película, lo que sea, pero algo que a lo mejor te sirva, te ayude, te dé otra perspectiva, ¿no? Y pasando ya a la última pregunta del podcast, que le agradecemos que nos haya recibido en sus oficinas. Gracias. Sus hobbies,
¿Qué recomienda? Normalmente este podcast lo ven jóvenes. ¿Qué tipo de lectura, qué tipo de serie usted en lo personal le gusta y pueda recomendar? Mira, a mí pues eso, me gusta... En específico un libro que podría decir o una serie que le... Mira, el libro siempre, desde hace mucho tiempo, recomiendo uno que es el de La columna de hierro, de Taylor Caldwell, una autora inglesa que habla de la vida de Marco Tulio Cicerón, ¿no? Pues es una vida muy edificante, no exenta de dificultades y de problemas, y que se mantiene siempre, pues digamos, de una manera pues recta frente al poder, ¿no? Y frente a muchas situaciones y cómo logra sobrevivir en una sociedad difícil, complicada, y que creo que es muy ilustrativa para los tiempos que hoy vivimos. Series, pues yo creo que me gustan las que tienen que ver obviamente con las tecnologías, series de acción. Black Mirror es una excelente, sí, ¿no?, serie para ver cómo afecta futuro, ¿no?, en nuestro futuro la tecnología o en el presente, porque ya hay muchas cosas que ya nos llegaron tan rápido, ¿no? Me gusta leer mucho, me gustan los deportes, soy un apasionado de los deportes, me gusta verlos, me gusta jugar particularmente fútbol, soccer y béisbol, son los que más me gustan, también el tenis, pero me gusta seguirlo. Yo siempre he dicho que tal vez me retire siendo comentarista o periodista deportivo, porque me gusta mucho y lo sigo, pues me gusta ver estadísticas, me gusta ver datos, y lo disfruto. La verdad es que lo disfruto yendo al estadio, yendo a ver pues de alguna manera algún tipo de deporte, y esos son mis principales hobbies, ¿no? Si usted se encontrara en un sueño a ese joven que empezó la licenciatura de Derecho, ¿le diría que valió la pena? ¿Y por qué le diría que valió la pena? Al día de hoy, de todo el esfuerzo dado. No, le diría que por supuesto que vale la pena invertir en su educación, que valió la pena invertir en tiempo de estudio, en tiempo de, a lo mejor incluso de privarte de algunas cosas, pero que realmente vale la pena vivir a tope, que vale la pena realmente poder darse a los demás, ¿no? Brindar trabajo voluntario, trabajo hacia otros, no esperando incluso una remuneración. Yo he tenido en la experiencia en mi vida a gente que le ha ayudado mucho y que me ha dado la espalda en un momento dado. Ni, ¿no?, las gracias. O ni las gracias, o incluso se vuelven contra ti cuando les ayudaste en miles de cosas. Pero no lo hiciste por lo que te van a regresar, sino simplemente lo haces... Por el tipo de persona que es usted. Pues lo tratas de hacer por convicción, ¿no? Por convicción y por querer que la gente salga adelante, por ayudar, por cambiar realidades. Y por otro lado, pues por tú sentirte satisfecho de ti mismo, ¿no? De que actuaste pues con razón, o que actuaste de buena intención, de recta intención, de buena fe. Y creo que eso es lo importante, lo valioso. Ya quien lo estime, quien lo valore, eso, pues déjaselos a ellos, ¿no? Tú estate satisfecho de tu esfuerzo, de tu trabajo, de que no fuiste a calentar la banca o no fuiste simplemente a no hacer nada, sino que trascendiste. Yo creo que ese sentido de trascendencia es el que le diría a ese joven, que tenga esa pues sana ambición, o esas ganas de trascendencia, ¿no? En lo que haces, en lo que impactas, en lo que ayudas, para que entonces pues valga la pena, ¿no? Ya nos estamos despidiendo. No sé si quiera aportar algo más sobre el futuro del InfoEM, sobre su futuro, dónde lo podemos encontrar. Pondremos nosotros las redes sociales del comisionado. Para cerrar, ¿quisiera hacer algún comentario más? Pues la verdad es que es un momento difícil, un momento de incertidumbre, un momento no fácil para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, particularmente para el acceso a la información y la protección de datos. Pues no está muy claro el papel de las autoridades ahora. No, con esas reformas constitucionales que se hicieron, pues se está complicando la tutela efectiva de estos derechos humanos.
Yo seguiré impulsando, trabajando, sea desde la sociedad civil, sea desde el gobierno, sea desde el ámbito académico, la promoción de estos derechos, particularmente de los que me he dedicado varios años a ellos, porque afortunadamente también no se depende de una sola institución, ¿no? Y hay que hacer mucho desde sociedad civil, hay que seguir generando esa ciudadanía exigente de sus derechos, que defienda sus libertades, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde tenemos que seguir trabajando, ¿no? En la sociedad todavía no ha premiado la importancia de salvaguardar los datos personales. Y no solo los datos personales, sino también la exigencia, a veces de rendición de cuentas a nuestros gobernantes. Es un tema inacabable, es un tema de educación cívica, es un tema de educación digital, es un tema de hacer conscientes a todos de tener, por un lado, una cultura de transparencia y por una cultura de protección de datos. Y en la parte de protección de datos, pues no hay más importante a quien cuidar que a ti mismo, ¿no? De entrada, y a lo mejor a tus más cercanos. Pero ahí es en donde tenemos que seguir dando la batalla. Yo estaré pues haciendo lo propio desde el ámbito que toque, sea desde un ámbito del servicio público o como consultor, como profesor o académico. La verdad es que creo que hay ya la experiencia y un poco la trayectoria para poder tener esas alternativas, y ahí me verán en esos trabajos. Concretamente en el Infoem, pues seguramente se va a transformar, seguramente va a venir una decisión en estos momentos del Congreso. De incertidumbre todavía no hay fecha, sigue en funciones el Infoem y las personas obligadas tendrán que seguir cumpliendo con sus... Así es, la ley no se ha modificado en ese sentido. Yo creo que todo este año 2025 seguirá existiendo el Infoem. Ojalá que se extienda mucho tiempo más. Estos 20, 21 años que hemos tenido como institución, creo que se han logrado cosas importantes, pero falta mucho por hacer, faltan tareas, y lo más importante es que no olvidemos, y hacerle un llamado en eso a nuestros legisladores locales, que si se va a cambiar de modelo, pues que es un modelo para mejorar. Exacto. Que sea un modelo se ha avanzado mucho para retroceder en esto. Exactamente, que sea un modelo en donde realmente podamos garantizarle a los mexiquenses de mejor manera estos derechos, y sobre todo que también haya una exigencia hacia los sujetos obligados y también a la sociedad civil y a otro tipo de actores, porque hoy ya no solamente se trata pues de la informática o de cuidar las bases de datos, ¿no? Hoy se trata de cómo vamos a actuar frente a la inteligencia artificial, cómo vamos a actuar con el impacto de la computación cuántica, del Big Data, de las neurotecnologías, es decir, de una cantidad de cosas que hoy apenas estamos viendo la punta del iceberg, de cómo van a estar impactando nuestra vida diaria y de cómo estamos en un momento dado cediendo tramos y cediendo espacios de privacidad, cediendo espacios incluso de tener nuestra propia opinión, ¿no? Y cómo estamos siendo impactados por muchísimos intereses de todo tipo, económicos, políticos, y hay que saber entonces cómo mantener tu autonomía, cómo mantener tu independencia, cómo mantener tu propia libertad, que eso es parte del debate que necesitamos decirlo y hablarlo, que como seres humanos hoy nos enfrentamos y que estamos sujetos y que tenemos que tener asideros, tenemos que tener derechos, tenemos que tener instituciones que nos cuiden, nos defiendan y que nosotros también participemos, porque pues si solamente estamos así como viendo el mundo pasar, pues seguramente te va a arrastrar, ¿no? Hay que ser actor, hay que ser alguien que se juegue la vida por cosas que valen la pena, ¿no? Pues, comisionado, sabemos que tiene una agenda muy apretada. Le agradecemos sobre todo que nos haya abierto las puertas de su oficina, a todo su staff que nos haya recibido tan satisfactoriamente, y pues despedirnos. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan el podcast Cuéntame tus sueños, les agradecemos y nos vemos próximamente.
Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes un sueño que puede cambiar tu municipio? En Cuéntame tus sueños, hablamos con figuras políticas y ciudadanos comprometidos para encontrar soluciones reales. Los micrófonos a tus calles, en favor de nuestras necesidades, generando debates, escuchando a la gente y visitando a los tomadores de decisiones. Este es tu espacio para proponer, discutir y transformar. Únete a la conversación. Cuéntame tus sueños.